bienvenido a Atrapalibros, un placer. Un placer estar con vosotros. Y enhorabuena por el Premio Espasa 2022. Bueno, esto es falta de criterio de la editorial, pero muy agradecido, les hemos engañado. Edificio España, el peligro de la desigualdad. En este análisis que haces, queda patente que sería un error subestimar la amenaza de la desigualdad. Sí, el libro parte de una metáfora que es, vamos a colocar a los españoles en un edificio, ¿no? El edificio España. Y vamos a distribuirlos por niveles de renta. 5 quintiles que llaman los economistas, vamos a llamarlos los 5 pisos de España. Tienes un sótano social, tienes el primero, segundo, tercer piso donde viven las clases medias y un ático social, el 20%, donde vive el 20% más rico. Bueno, pues efectivamente, el problema es subestimar la desigualdad. Lo que está ocurriendo es que la gente que vive en el sótano cada día tiene más apuros. La gente que vive en el sótano cada día es más pobre. La gente que vive en el ático cada día vive más desahogada. La distancia entre el sótano y el ático se está agrandando de tal manera que empezamos a tener muchos problemas. Y son problemas económicos, de impuestos, de servicios, pero no solo económicos, los hay también políticos, por ejemplo, abrazar populismos, ultraderechas, cosas que digo que son los grandes problemas que tenemos, pero que son síntomas de ese otro gran problema. Ese otro gran problema es la desigualdad. Claro, de hecho dices que el que nace pobre se muere pobre y el que nace rico morirá rico. Es decir, que acaban pagando más los que tienen menos. Sí, tenemos un problema en esa metáfora del edificio de suelos pegajosos y techos pegajosos. El que nace pobre tiene muchas posibilidades de morir pobre. De hecho, la OCDE dice el 55% de los hijos de los obreros van a morir obreros. Es escandaloso el dato. Es escandaloso, de verdad, las posibilidades de salir de la pobreza son casi las mismas que tirar una moneda al aire. Es muy duro para una sociedad aceptar que la pobreza se hereda, Pero lo peor de todo es que quien nace rico no va a caer de esa riqueza. Tiene tal colchón social que puedes fracasar 1, 2 y 1000 veces y el dinero de tus padres o de tus abuelos te va a sostener. Hay un problema de inercia en esta desigualdad y hay que corregirlo. Y más malestar se produce cuando leemos que los beneficios de la banca y las energéticas que hemos conocido estos días pues son beneficios verdaderamente extraordinarios, decía el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Claro, yo creo que aquí hay un problema y es ¿quién paga si no pagan los que tienen? ¿Quién paga si no pagan los ricos? Y este es el problema. El problema es que hay gente que tiene dinero. No estamos hablando de gente que tiene una nómina, un IRPF, no estamos hablando de un buen controlador o un buen abogado, alguien que tiene un buen sueldo. Esa gente tiene un buen sueldo, pero esa gente no es la gente millonaria de España. Sabemos quiénes son los millonarios de España, lo sabemos, como sabemos quiénes son los millonarios del mundo, lo sabemos. La cuestión es qué pagan y sobre todo, si no pagan ellos, entonces ¿quién paga? Y esto es lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando es que hay empresas que contribuyen cada vez menos. Las grandes empresas hoy pagan menos impuestos que en 2008. Sus beneficios se han recuperado, pero sus impuestos no. Pagan menos impuestos hoy que antes de la crisis inmobiliaria. Y claro, cuando las grandes empresas no pagan, ¿quién paga? Pues los pequeños consumidores, los pequeños ahorradores. Tenemos un problema de justicia social, por decirlo así. Si la gente que tiene no paga, entonces paga la gente que necesita. De hecho, planteas una metáfora muy gráfica, ¿no? En apenas 15 años, España ha sufrido un paro cardíaco, un coma inducido y una subida de tensión arterial. ¿Acabaremos de nuevo en la UCI entonces? Ahora mismo tenemos una mala salud, porque hemos sufrido un paro cardíaco con el parón inmobiliario de 2008, que fue tremendo. Un coma inducido en el COVID porque paramos la economía artificialmente, pero la paramos en seco. La metimos en el coma durante 1 año y pico, con todo parado, todo quieto. Y ahora se nos está disparando la tensión de los precios, la tensión arterial. Hombre, bien no estamos. ¿Por qué? Porque una tras otra, esas 3 crisis las pagan fundamentalmente los más pobres. Por ejemplo, en la crisis del COVID,
Los más pobres han perdido casi el 35% de su renta. Casi el 35% durante esos años, durante el año que estuvimos de confinamiento y demás, es perder 1 de cada 3 euros que ingresabas. Los ricos apenas han perdido un 15%, 1 de cada 10 más o menos. Cuando la crisis inmobiliaria le da un golpe a los ahorros y a los salarios de los pobres. Cuando la crisis del COVID le da un golpe a los salarios y los ahorros de los pobres. Y cuando ahora la crisis de los precios le da un golpe a los salarios de los pobres y a los ahorros de los pobres, tenemos un problema, y es que la base del edificio está llena de carcoma. Estamos cargándonos las columnas que soportan esto, porque se nos ha olvidado que, por muy rico que sea un rico, no puede comer muchas más barras de pan durante un día. La economía se sustenta con el consumo de las clases bajas y medias, con lo cual es necesario arreglar el sótano. Es urgente arreglar el sótano. De hecho, decías lo de la pandemia que estás comentando, aquello de que el COVID no entendía de clases sociales, pero eso no es así, porque es más que evidente que el virus discrimina entre ricos y pobres. Ha habido más contagios entre los pobres, ha habido más contagios entre los trabajadores y luego ha habido arbitrariedades políticas. Por ejemplo, en Madrid vivimos la fabulosa decisión médica de confinar a barrios con menor tasa de contagio y también menor renta. Y se confinó a barrios pobres, pero no se confinó a barrios ricos que tenían mayor tasa de contagio. No solamente el virus ha discriminado entre ricos y pobres, ha afectado mucho más a los pobres, mucho más, porque sus trabajos estaban menos protegidos, porque sus trabajos eran más de contacto, porque no se podían refugiar en el teletrabajo. Efectivamente ha afectado mucho más, pero es que no solamente ha sido el virus, las decisiones políticas han castigado mucho más a los pobres. Insisto, tenemos ciertas políticas que son políticas para ricos y que siguen carcomiendo las columnas del edificio. No nos estamos dando cuenta de que si te cargas el edificio por abajo, el ático no se sostiene. Y lo que comentabas antes, ¿no? Porque al final la guerra también entiende de clases sociales, y la consecuencia del aumento acelerado de los precios de la energía y de la cesta de la compra. No sé hasta qué punto es soportable. Claro, en el caso de la guerra, solamente la factura de la luz, la gasolina, el combustible y los alimentos, solo la factura de esas 3 cosas, para las clases más pobres, se come el 35% de tu renta. Se come el 35%. De hecho, dices, con una nómina no se puede sobrevivir. Claro, esa gente ya no puede sobrevivir con una nómina, porque 1 de cada 3 euros que ganas se te va solo en pagar facturas. Se te va en pagar la factura de la gasolina, en pagar la factura de la luz y en pagar la factura de la comida. Pero a las clases más ricas esto está entre un 7 y un 10%. Es decir, les quedan todavía 90 euros de esos 100 para dedicarlo a todo lo demás. ¿Cuál es el problema? El problema es que otra vez más, otra crisis más, la crisis la pagan y la sufren sobre todo los más pobres. Y Javier, ¿qué hacemos con la infoxicación, la basura periodística que comentas? Esto de la basura periodística es una obsesión personal, porque yo cito a un juez americano que le preguntan qué es la pornografía y dice: yo no sé definir la pornografía, pero sé reconocerla cuando la veo. A mí con la basura periodística me pasa igual. Yo no sé definir la basura periodística, pero sé reconocerla cuando la veo. Y hay demasiada basura periodística en nuestro edificio. Hay mucha basura que además suele venir con recados, suele venir de parte, suele venir para atracar a determinadas empresas o para amedrentar a determinados partidos o para arrinconar determinadas políticas. Yo en esto solo apelo a la gente que nos ve, para que se eduque, para que distinga y sobre todo para que sepa que con el mando a distancia y con el ratón y con el dial de la radio se premia y se castiga. Si tú consumes basura, habrá basura. Pero es muy peligroso esa descreencia hacia todo lo que escucha y viene de los medios de comunicación. Sí, yo en esto digo, de la misma manera que no todos los políticos son iguales y que no todas las políticas son iguales, tampoco los medios todos son iguales, ni los periodistas todos son iguales. Yo creo que al público hay que decirle que cuando encuentre
algo de calidad lo premie, lo consuma y lo respete. Y cuando encuentre basura, ni siquiera se moleste en la crítica, simplemente que lo apague, que no lo sintonice. ¿Para qué te vas a asomar a un diario que sabes que lo que te está dando es, en fin, vamos a dejarlo de poca calidad por ser muy suave y muy generoso, cuando tú sabes que ni siquiera es información, que es propaganda, que es activismo, que es simplemente infundio? ¿Para qué? No nos asomemos ahí. Yo digo que es muy distinto beber agua mineral embotellada y que tiene una clara pegatina y un sello de calidad, y beber agua de un abrevadero o de una cloaca. Bueno, pues a nadie se le ocurriría hacer eso con el agua. No lo hagamos con la información. ¿Para qué nos vamos a asomar a beber agua desde la cloaca? Hay cloacas periodísticas que hay que sellar, hay que cerrar, no hay que consumir, porque consumirlas es premiarlas. Para ir terminando, Javier, en el último capítulo, porque son 9 bloques, ¿no? Propones una serie de propuestas fiscales, laborales y educativas, y sumas algo imprescindible: sentido común. Sí, yo digo, tengo en esta una metáfora que he robado, pero me la voy a hacer mía. Yo digo, tengo un amigo que es político y que dice, cuando nos pedís esto de centralidad y tal, dice, es que la gente compra camisetas de un equipo. La gente dice, te compra o camisetas del Madrid o camisetas del Barça, o camisetas del Betis o camisetas del Sevilla, pero no te compra las camisetas del árbitro. La gente no quiere centralidad, la gente no quiere esto. Pues yo digo, ya ha llegado el momento. Ha llegado el momento de vender camisetas del árbitro. Ha llegado el momento de comprar camisetas del árbitro. Ha llegado el momento de decir, oiga, quien está al otro lado del espectro ideológico puede tener razón en ciertas cosas. Vamos a entendernos. Vamos a tener un poquito de sentido común. No impostado, no de este que apelan tanto los políticos de boquilla y luego hay veces que rechazan de obra. Vamos a tener cierto espíritu constructivo de decir, oiga, hay gente al otro lado que tiene razón, vamos a escucharles, porque lo contrario es efectivamente muy de partido, muy de trinchera, pero muy poco productivo. Esa junta de vecinos acaba mal. Y ya para terminar, Javier, desolador y desmoralizador no pueden ser los adjetivos que definan nuestro futuro inmediato. Ni nuestro presente, ni nuestro presente. Yo creo que la gente que cree que esto de la bandera es suya o que algunos símbolos son suyos, se olvida de que España es un gran país, lo es, de todos. No solamente de quien cojea a un lado ideológico o a otro, no. España es un gran país para todos, pero tiene que dar cabida a todos, tiene que respetar a todos y tenemos que repartir también para todos. Y digo una cosa que a mí me sorprende. En pleno siglo XXI, decir que quien tiene más pague un poquito más no es expropiarles ni asaltarles, que quien más tiene, quien ha tenido más suerte, más fortuna o más herencia, pague un poco más, no es defender una idea bolchevique, es puro sentido común. Pues vamos a esto, vamos a un sentido común. No vayamos a la trinchera ideológica de decir tengo que proteger a los míos. Los gobiernos no son de partido, son de Estado. El gobierno, por definición, no puede ser ni de PP, ni de PSOE, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni, por supuesto, de Vox. No pueden serlo. Tienen que ser gobiernos de Estado. Vamos a empezar a tener esto. Vamos a comprar camisetas del árbitro. Vamos a empezar a premiar un poquito las políticas de entendimiento. Y para ti, la intención o el objetivo de escribir este libro, Javier, es informar o sea, desde puntos muy variados sobre una gran amenaza, como decimos, que es la desigualdad. Sí, yo creo que es señalar cuál es la raíz de nuestros problemas, porque estamos teniendo muchas hojas y muchas flores que son y parecen problemas. Cuando tú tienes un cactus que pincha por todas partes, parece que los problemas sean las hojas, ¿no? Pero tenemos populismos que crecen, fruto de que hay mucha gente abajo que no se ha visto representada y que dice estos no me representan, y se arroja a veces a soluciones que dices esto es extraordinariamente peligroso por confrontacional. Tenemos a gente que ve que no consigue salir de la pobreza y que alguien le dice no se preocupe, le voy a quitar todos los impuestos y va a ser usted millonario. Eso que es vudú económico, que es magia económica, que es la filosofía, en fin, más radical. Esa es una magia a la que mucha gente se arroja.
tenemos unos auges de ultraderechas que acaban diciendo no, los inmigrantes fuera, fuera los negros, y que buscan culpables, no buscan soluciones. Eso son manifestaciones, esas son problemas, pero son manifestaciones de un problema de fondo, y el problema de fondo es la desigualdad. El problema no es ni la ultraderecha, ni los populismos, no. El problema es la desigualdad. Y fruto de eso, estas son las flores que germinan. Hay que terminar con la desigualdad para terminar con esos problemas, porque el siguiente que además viene es la inseguridad. Cuando uno tiene una sociedad muy pobre y una sociedad muy rica, lo siguiente es decir, no tengo nada que perder, luego vamos a ver qué puedo tomar. Insisto, es en beneficio de todos que esto sea un poco más justo. Nadie está hablando de expropiar a nadie ni de asaltar nada, pero equilibrar un poco creo que no es mucho pedir. Pues muchas gracias por este edificio de España y por esa búsqueda de una sociedad más justa. Gracias a vosotros por soportarlo. Gracias a vosotros. Gracias, Javier.